Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Dicen que hay que hacer ejercicio. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y quiero hablarte de la secuencia correcta. La secuencia correcta de cómo lograr hacer ejercicio. Dicen que todo el que está gordo es porque no hace suficiente ejercicio. Quiero decirte que eso no es verdad. Pero vamos a darte, para tu beneficio y para lo de los tuyos, la secuencia correcta. Mira, en la vida todo tiene una secuencia correcta. Si tú te vas a bañar, primero la secuencia correcta es que te quites la ropa y después te bañas. Te puedes bañar con la ropa puesta, pero no te va a quedar muy bien. Y si te vas a casar, pues la secuencia correcta es que primero te enamoras y después te casas. Puedes casarte a ver si te enamoras, pero puede que te salga mal. Así que en la vida todo tiene una secuencia correcta. Lo mismo pasa con el tema de hacer ejercicio. Mucha de la gente que no conoce este tema del metabolismo se llenan la boca diciendo todo el que está gordo es porque no hace suficiente ejercicio y se les olvida que para tú hacer ejercicio necesitas energía. Fíjate, si tú vas a las tiendas a comprar, si te vas a un centro comercial y sales a comprar durante el fin de semana, me imagino que lo primero que tienes que hacer en secuencia correcta es que tienes que haber depositado dinero en tu chequera o tienes que haber pagado tu tarjeta de crédito para que la puedas utilizar. Tú no puedes gastar un dinero que no tienes. Entonces, lo mismo aplica al ejercicio. Para tú hacer ejercicio, tú necesitas energía. ¿Qué es energía? Vamos a verlo aquí. Energía se define como la habilidad de producir movimiento. O sea, la energía es la habilidad de producir movimiento. La gente gorda, la gente obesa están cansados y amanecen cansados y no tienen energía. ¿Cómo es posible que tú pienses que vas a coger una persona, vas a tomar, hay que aprender a decir no coger porque allá en otros países lo cogen mal, aquí en Puerto Rico lo usamos todo el tiempo, tú vas a tomar a una persona y le vas a decir tienes que hacer ejercicio cuando que esa persona no tiene energía ni para subir la escalera hasta el gimnasio si está en un segundo piso. Pues entonces, la clave es que en la secuencia correcta, me voy a casar, primero me enamoro. Me voy a bañar, primero me quito la ropa. Secuencia correcta. Tienes una persona que está sobrepeso. Esa persona obviamente le convendría hacer ejercicio. Pero si tú tomas a esa persona con ese cuerpo gordo, débil, cansado, sin energía y lo metes al gimnasio, pues va a pasar como le pasa a la mayoría. Pagan la membresía del gimnasio y la pierden. Los gimnasios están llenos de gente que paga la membresía, va 2 o 3 veces y no regresa más. ¿Por qué no regresan más? No regresan más porque están cansados, están débiles, no tienen energía para gastar. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Tú no puedes gastar un dinero que no tienes. Tú no puedes gastar una energía que no tienes. Entonces la secuencia correcta es, ok, tienes sobrepeso y te conviene hacer ejercicio. Lo primero es que tú vas a ganar la energía. Energía, ¿cómo lo haces? Tú mejoras tu metabolismo. ¿Cómo lo haces? Tú mejoras tu dieta. Usa la dieta 2x1, la dieta 3x1 que se explica en el libro El Poder del Metabolismo. Hidratas el cuerpo, pones vitaminas, minerales, ayudas al cuerpo a limpiar los hongos. Le devuelves al cuerpo la vida, la capacidad de producir energía. Y ahora estás gordito, pero tienes energía. Ahora puedes hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque el ejercicio requiere de energía. Y para tú poder hacer ese movimiento, que es lo que es ejercicio, necesitas esa energía. Pero si tú no te ocupaste de mejorar el metabolismo y de mejorar la nutrición y de mejorar lo que produce esa energía, no la vas a tener para hacer el ejercicio y vas a fracasar y vas a perder tu tiempo. Así que la clave es la secuencia correcta. ¿Quieres hacer ejercicio? Claro que sí. ¿Recomiendo que hagas ejercicio? Por supuesto que sí, pero te recomiendo que sigas la secuencia correcta. Y la secuencia correcta es que primero arreglas tu metabolismo, cambias tu estilo de vida, hidratas tu cuerpo, ganas la energía y ahora haces el ejercicio y te pones bien esbelto y bien contento. ¿Ok? Y la verdad siempre triunfa.